La caída de Constantinopla en poder de los otomanos en el año 1453 hizo que el comercio internacional se viera limitado y aumentados los costes. El Tratado de Alcazobas entre Castilla, Aragón y Portugal dejaba en poder de este último reino todas las tierras que se descubriesen al sur de las Islas Canarias, por lo que Castilla y Aragón tuvieron que limitarse al comercio intermitente a través de la ruta de la seda o comerciar con Portugal si éste conseguía encontrar una vía segura de navegación hasta la India. En este contexto, un marino genovés llamado Cristóbal Colón se ofrece a la reina Isabel la Católica a encontrar una vía marítima hacia la India dirigiéndose siempre hacia el occidente, lo que no prohibía el Tratado de Alcazobas, que sólo contemplaba los territorios ya descubiertos en el Atlántico. La conquista de Granada aplaza la decisión de la reina hasta que, en diciembre de 1491, cuando sólo faltan unos días para concluir la guerra, accede a las pretensiones de Colón y le otorga el título de almirante del mar Océano y los cargos de virrey y gobernador general de todas las tierras que descubriese. Además, recibía la 10ª parte de las riquezas que se obtuvieran. Así, a finales de 1492, Colón llega a las islas del Caribe y cuando uno de sus barcos encalla en la isla La Española, que hoy comparten la República Dominicana y la República de Haití, construye con sus restos un fuerte al que llama Fuerte Navidad, en el que permanecerán 39 de sus acompañantes mientras él vuelve a la península con el resto. En su segundo viaje vuelve acompañado por 500 indígenas que venderá como esclavos, tráfico prohibido por la reina Isabel en 1495, aunque posteriormente autorizado en 1503 mediante cédula a Nicolás de Obando. En 1498, su hermano Bartolomé Colón funda la actual ciudad de Santo Domingo. En 1503 llega a la isla un nuevo gobernador llamado Nicolás de Obando, acompañado de 1500 colonos que representaban toda la escala social castellana, con el objeto de desarrollar la economía y crear las estructuras sociales y religiosas del nuevo territorio. Fray Bartolomé de las Casas, que le acompañaba en el viaje, afirma que cuando llegaron sólo quedaban 60.000 habitantes en la isla de una población estimada en 2 millones a la llegada de Colón. Este gobernador introdujo la institución llamada encomienda, en la que el colono estaba obligado a respetar una serie de descansos de sus encomendados, pagarles un salario y enseñarles la religión católica. En 1508, el regente de Castilla, Fernando el Católico, nombra como gobernador de la Española a Diego Colón, hijo del descubridor, quien llevó a cabo un segundo repartimiento de nativos. En 1511, el dominico Antonio de Montesinos denuncia ante Diego Colón los abusos que se cometían contra los indígenas, lo que daría lugar a las leyes de Burgos, en las que se establece que los indígenas son hombres libres. Se les podía obligar a trabajar con tal de que el trabajo fuese tolerable y el salario justo, aunque se permitía el pago en especie en vez de en dinero. Prohibían el trabajo a las embarazadas a partir del 4º mes y hasta que el nacido tuviera 3 años, y también prohibían el trabajo a los menores de 14 años. En estas leyes se justificaba la guerra de conquista
si los indígenas se negaban a ser cristianizados o evangelizados, para lo que se creó la institución del requerimiento. Ese mismo año de 1511, Diego Velázquez de Cuéllar conquista la isla de Cuba, de la que es nombrado primer gobernador, mientras que en 1514 Pánfilo de Narváez funda la ciudad de La Habana. Los gobernadores en las Indias tenían instrucciones de fomentar el comercio con los nativos. No olvidemos que el motivo del primer viaje de Colón era conseguir el oro y las especias de la India que hasta entonces llegaban por la ruta de la seda. Así que 3 amigos de Diego Velázquez compran 2 barcos y hacen una primera expedición a las costas de Yucatán en 1517, al mando de Francisco Hernández de Córdoba, desembarcando en tierra firme, donde descubren adornos de oro en las casas de los indígenas, aunque son emboscados por los nativos, que les obligan a volver a sus barcos tras perder 2 soldados. Cuando volvieron a desembarcar en otro lugar, fueron nuevamente emboscados y sufrieron más de 20 bajas. Al año siguiente, Diego Velázquez envía otra expedición compuesta por 4 navíos y 240 soldados a las órdenes de Juan de Grijalva. Llegan a Potonchán, en la desembocadura del actual río Grijalva, donde desembarca la mitad de la fuerza, y entabla un combate en el que resulta herido el propio Juan de Grijalva. En esta ocasión, los expedicionarios tienen ocasión de contactar con los agentes del emperador que gobernaba aquel territorio, llamado Moctezuma, y que estaba interesado en conocer las intenciones de los intrusos, que se reducían, como sabemos, al intercambio de los productos que portaban, en particular unos vidrios de color muy apreciados por los indígenas, por oro. Cuando volvieron a La Habana, el gobernador se sorprende con el oro que habían obtenido y decide impulsar una nueva expedición que saldría el 10 de febrero de 1519 con un total de 11 navíos, 508 soldados y 109 marineros al mando de Hernán Cortés como capitán general. El objetivo de esta expedición era el mismo que las anteriores, cambiar cuentas de vidrio por piezas de oro. El territorio hacia el que se dirigía Cortés estaba poblado por distintas naciones que decían haber emigrado desde California, aunque las ruinas de Palenque y Yucatán parecen indicar otra emigración por el Atlántico. De estas naciones, la mexicana o azteca era la más poderosa y se había extendido desde la laguna de Tenochtitlán hasta el Golfo de México, comprendiendo los actuales estados de México, Puebla y Veracruz, mientras que al oeste tan solo llegaban a la serranía de Tula y el río Moctezuma o de Tampico. Por el sur llegaba hasta el Océano Pacífico, ocupando el resto del estado de México y parte del de Michoacán. Dentro de este territorio se encontraba la nación independiente de Tlaxcala con su pequeño territorio, y al norte tenían por vecinos a los chichimecas, con los que se mantenían en guerra permanentemente. También se mantenían independientes los estados de Oaxaca, Michoacán y Jalisco, y algunos otros en los alrededores de Tampico, hacia la desembocadura del río Pánuco. El reino azteca se encontraba unido en una triple alianza con los de Texcoco y Tacuba, ambos junto a la Ciudad de México. Repitió Cortés la ruta seguida anteriormente por Grijalva, fondeando en la punta de Cotoche el tiempo justo para entregar a unos mercaderes indígenas unas cuentas verdes junto con una carta
para que sirvieran de rescate a dos castellanos llamados Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, cuyo barco había sido arrojado a la costa hacía 8 años y en el que viajaban 15 hombres y 2 mujeres. Las mujeres habían fallecido a consecuencia del trabajo que les habían obligado a realizar y el resto de hombres habían sido sacrificados en los altares de sus dioses. De estos 2, que habían sido esclavizados, sólo aceptó unirse a Cortés Jerónimo de Aguilar, que le sirvió posteriormente como intérprete, mientras que Gonzalo Guerrero se había convertido en un cacique y tenía esposa e hijos, por lo que prefirió quedarse. Cortés continuó hasta la isla de Cozumel, donde se le unió Jerónimo de Aguilar, y en la que edificó un altar dedicado a la Virgen María sobre otro que anteriormente estaba dedicado a los dioses indígenas. Desde aquí retrocedió hasta llegar al río de Grijalba, donde se encontraron con 12.000 guerreros en pie de guerra, dispuestos a impedirles el desembarco. Los castellanos decidieron combatirles porque el uso de armas de fuego y corazas les daba una gran superioridad, y consiguieron ocupar la ciudad, tomando Cortés posesión de aquella tierra en nombre del rey. Previendo un contraataque, ordenó Cortés que desembarcaran los caballos y que se pusieran en guardia tanto los escopeteros como los ballesteros, y salió al encuentro de los nativos de Tabasco que ya se acercaban en plan de guerra. Guerra que se decidió precisamente por la intervención de la caballería, que consiguió rodear a los nativos y finalmente aplastarlos. Tras la batalla, envió Cortés mensajeros a los caciques, llevando cuentas verdes y azules para convocarles a una reunión y negociar la paz. En el transcurso de esta reunión, observó que los indígenas creían que tanto los caballos como los cañones tenían voluntad propia, lo que aprovechó en la negociación, con el resultado de que al día siguiente llegaron los nativos con muchos regalos, entre los cuales figuraban 20 mujeres, una de las cuales se llamaba Malinche o Doña Marina, que se convirtió en un valioso intérprete para él, porque tenía mayor conocimiento de las costumbres locales que Jerónimo de Aguilar. Preguntados por el lugar de procedencia del oro que habían traído, le contestaron que venía de un lugar llamado México, situado a poniente. Ya en esta conversación, Cortés les dijo que eran vasallos del emperador Carlos, al que deberían obedecer, y como pacto les aseguró que podían avisarle cuando lo necesitasen, y él vendría inmediatamente a ayudarles. Partieron los castellanos hacia San Juan de Ulúa, donde fueron recibidos por unos emisarios de Moctezuma, a los que halagó Cortés con comida y vino, y regalándoles unas cuentas de color azul, asegurándoles que su intención era el comercio y que ningún mal les deseaba, y les informó de su condición de vasallo del emperador Carlos, por orden del cual se habían dirigido a esa tierra manifestando su intención de entrevistarse con Moctezuma, al que solicitaba que enviara a su gente a comerciar con él, ya que traía muchas cuentas de vidrio, para cambiarlas por oro, recibiendo la respuesta de que Moctezuma solo estaba dispuesto a reunirse con el emperador en persona. Viendo que el comercio de oro debería llevarse a cabo tierra adentro, por ser allí donde se concentraba, los que acompañaban a Cortés decidieron fundar una ciudad en ese lugar de San Juan de Ulúa, a la ciudad a la que llamaron Veracruz, y nombraron capitán general a Cortés, lo que iba en contra de las órdenes recibidas en La Habana, que se limitaban al comercio de cuentas de vidrio por oro,
y no autorizaban la colonización del territorio. En Zempoala, los totonacas le informaron que hacía poco tiempo que habían sido sojuzgados por los mexicas, quienes les exigían la entrega de sus hijos para sacrificarlos a sus dioses o para servir como esclavos, mientras que los recaudadores de Moctezuma forzaban a sus esposas e hijas. Estando en esa conversación, llegaron 5 recaudadores que comenzaron a amenazar a los nativos por haber dado hospedaje a los castellanos sin permiso de Moctezuma, y, como castigo, les reclamaron 20 personas para sacrificarlas a sus dioses, con el resultado de que Cortés ordena apresarlos y da la orden de no respetar en lo sucesivo las órdenes de Moctezuma. Esta osadía es, en opinión de los nativos, sólo digna de dioses o demonios, con lo que aumenta la influencia de los castellanos, que aún crece más cuando el rey azteca, agradecido por haber liberado a 2 de los recaudadores, les envía grandes regalos en vez de un ejército para destruirles. Tras establecer una confederación con los distintos pueblos indígenas situados en torno a Veracruz, fundamentalmente totonacas, Cortés se dirige a visitar a Moctezuma, para lo cual debe atravesar el territorio de los tlaxcaltecas que le impiden el paso. Finalmente consigue vencer su resistencia tras 4 batallas llevadas a cabo en torno a la ciudad de Tehualcingo en septiembre de 1519, coincidiendo con una especial actividad del volcán Popocatépetl, lo que sirvió para confirmar la idea de que los invasores eran dioses o demonios. Siguiendo el consejo de los enviados por Moctezuma para invitarle a llegar a México, pasaron por Cholula, donde fueron atacados por los toltecas, que fueron finalmente derrotados con la ayuda de los de Tlaxcala y los totonacos de Zempoal, que se habían aliado con Cortés. Finalmente llega a presencia de Moctezuma, que lo alojó en su propia vivienda y le informó de que tenía pronosticada su llegada, que habría de coincidir con la pérdida de su imperio. Allí estuvieron varios días, siendo espléndidamente atendidos, y se les permitió construir una iglesia en uno de los montículos que tenían dedicados a sus dioses, hasta que recibieron la noticia de que los mexicas habían atacado el territorio de los totonaques, dando muerte a Juan de Escalante, y que toda la región se había amotinado. Viendo una prueba de la traición de los mexicas o aztecas, Cortés se personó en el palacio de Moctezuma, donde lo apresó, llevándolo a sus propios aposentos. El sobrino de Moctezuma y señor de Texcoco, llamado Cacamatzin, convocó a los habitantes de los 3 estados para conseguir la libertad de su tío, aunque el propio Moctezuma impartió órdenes para que fuera apresado y se mantuviera la paz. Enterado el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, de que Cortés se había apropiado de una cantidad de oro sobre la que no había satisfecho el Quinto Real, envió al fundador de la ciudad de La Habana, Pánfilo de Narváez, a apresarlo. Avisado Cortés de su llegada, le salió al paso y se planteó un combate en el que resultó victorioso Cortés, por lo que las tropas de Narváez se unieron a su propio ejército. Mientras tanto, en Tenochtitlán o México tuvo lugar un turbio asunto. Los mexicas pidieron permiso al capitán Pedro de Alvarado para celebrar la ceremonia religiosa del mes Toxcal, dedicado a Toxcalipoca. Alvarado pensó descabezar cualquier posible rebelión, eliminando a la clase dirigente, y ordenó matar a todos los intervinientes en el ceremonial.
los aliados indígenas aumentaron el horror de la matanza, eliminando a decenas de mujeres y niños llevados por su odio a los mexicas. Es el momento en el que los habitantes de Tenochtitlán se amotinaron y trataron de matar a los castellanos que allí se habían quedado de guarnición. De regreso en la ciudad, Cortés pudo reunirse con sus compañeros que se defendían de los constantes ataques, quedando todos ellos cercados sin agua ni alimentos, por lo que solicitó a Moctezuma que se dirigiera a su pueblo para tranquilizarlo. Moctezuma se asomó a la azotea y comenzaron a arrojarle piedras y flechas que lo hirieron mortalmente, falleciendo poco tiempo después del ataque. Para impedir la huida de los castellanos, los mexicas habían desmontado los puentes de los canales en la ciudad, por lo que Cortés utilizó las vigas del palacio para improvisar unos lugares de paso. El 30 de junio de 1520, durante la noche, Cortés comenzó la salida de Tenochtitlán, aunque sólo consiguieron salir los primeros, ya que, descubiertos y dada la voz de alarma, fueron acosados desde canoas, muriendo unos 800 españoles y gran número de aliados. Los que se quedaron atrás fueron sacrificados en honor a los dioses mexicas. A este desastre se le llamó la Noche Triste, en la que sólo quedaron vivos 440 castellanos entre las fuerzas de Cortés y las que habían venido con Narváez. Todos ellos se dirigen hasta Tacuba y destruyen el pueblo de Calacoaya como forma de superar su frustración, para continuar en dirección a Tlaxcala. En las proximidades de Otumba son alcanzados por los guerreros mexicas y sus aliados, entablándose feroz batalla que concluirá con la victoria castellana tras la muerte del líder de los mexicas. Cortés y los suyos se retiraron al territorio de los tlaxcaltecas, donde resistieron los ataques de los mexicas con las fuerzas que vinieron de Veracruz, hasta recibir de Castilla una remesa de armas y caballos acompañados de 13 soldados con los que en Navidad de 1520 se decidieron a atacar la ciudad de Tezcuco, hoy llamada Texcoco, que era una de las mayores ciudades de los mexicas, tan solo superada por Tenochtitlán. Tras la conquista de Texcoco, Cortés inicia la construcción de varios barcos con los que poder llegar a la laguna de Tenochtitlán, donde pensaba combatir contra los mexicas. Lo primero que hace es establecer fuerzas militares en las posiciones que rodean la mitad de la Ciudad de México y que iban desde Texcoco hasta Cuernavaca, pasando por Chalco, para bloquear su comercio. Finalmente consiguió construir 13 bergantines y como paso final dividió el resto de sus fuerzas en 3 grupos, a los que encomendó atacar los lugares de Tacuba, Coyoacán e Iztapalapa, mientras que el propio Cortés se embarcaba con 300 soldados en los bergantines. Así, el 13 de mayo de 1521 comienza la batalla final, que concluirá el día 13 de agosto de ese mismo año con la derrota del Imperio azteca por los soldados de Hernán Cortés unidos a los tlaxcaltecas. Estos, a cambio, fueron recompensados con títulos, tierras y privilegios en una alianza estratégica que continuaría hasta bien entrado el siglo XVIII. De hecho, aún hoy en día se habla el dialecto tlaxcalteca en amplias zonas mexicanas, y es curioso que resulten ser una rama del pueblo nahua al que también pertenecían sus eternos enemigos los aztecas. A partir de este momento, dada la resistencia mostrada ante la evangelización y en la aplicación de las leyes de Burgos,
se comienza a esclavizar a los pueblos vencidos, repartiéndose los prisioneros entre los castellanos, que se quedaban con las mujeres y los niños, y los tlaxcaltecas, que se quedaban con los varones capaces de ejecutar el trabajo en las minas y el cultivo de la tierra. Comienza una sucesión de victorias de los castellanos y sus aliados que acabarán conquistando todo el territorio que Hernán Cortés llamó Nueva España por su parecido en clima y paisaje con la península ibérica. El 16 de marzo de 1522, Francisco de Orozco y Tobar, aliado con los zapotecas, derrotó a los mixtecos, conquistando Oaxaca, donde fundó la villa de Tututepec. El 25 de junio de 1522 se rindieron los michoacas, habitantes del actual estado de Michoacán y parcialmente de los de Guanajuato y Guerrero. Gonzalo de Sandoval avanzó hacia Coatzacoalcos y Orizaba, en el estado de Veracruz, y fundó en junio de 1522 la villa de Espíritu Santo, hoy llamada Coatzacoalcos, y la de Medellín cerca del actual Huatusco, comenzando a colonizar el litoral sur del estado de Veracruz. El 11 de octubre de 1522 se nombró oficialmente a Hernán Cortés como adelantado repartidor de indios, capitán general y gobernador de la Nueva España. Y el 26 de diciembre de 1522, Hernán Cortés funda la actual villa de Pánuco en el estado de Veracruz, tras ocupar la región huasteca que comprende el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas y parte de los estados de San Juan Potosí e Hidalgo. En mucho menor medida comprende algunas zonas del estado de Querétaro, del estado de Puebla y del estado de Guanajuato. Gonzalo de Sandoval conquista en 1523 a los tecos del reino de Colimán, ubicado en la zona del actual estado mexicano de Colima, tras la batalla de Tecomán, donde funda la villa de ese mismo nombre. En 1524, Hernán Cortés nombró a Francisco Cortés de San Buenaventura como lugarteniente y alcalde de la villa de Colima, quien realizó campañas contra los cascanes, que eran una rama de los chichimecas en el actual estado de Jalisco. Pedro de Alvarado, con sus aliados cholultecas, tlaxcaltecas y mexicas, se dirigió hacia Guatemala, donde se alió con los caciqueles para vencer a los quichés. Derrotó también a los tutuíes en el lago de Atitlán y fundó la villa de Santiago de Guatemala el 25 de julio de 1524. También en 1524, Rodrigo Rangel inició una campaña contra Cunduacán, en el estado de Tabasco, en la que tuvo un éxito militar, aunque fracasó en su intento por pacificar la región. En 1528, Diego de Mazariegos fundó Ciudad Real de Chiapa, en el estado de Chiapas, tras someter a los chiapanecas. Francisco de Montejo llega en 1528 a Santa María de la Victoria, capital de la provincia de Tabasco, con la misión de pacificar Tabasco y conquistar Yucatán, aunque esta última misión no la completaría sino hasta 1543, y la pacificación total del territorio maya debería esperar hasta 1697, cuando el último reducto de los Itzáes fue conquistado por Martín de Urzúa y Arizmendi. La pacificación total del territorio de Tabasco se lograría después de numerosas campañas militares hasta 1564, al derrotar a los indígenas cimatecos, quienes fueron los últimos tabasqueños en rendirse a los españoles. Pese a todo, Montejo logra pacificar la zona del río Grijalva
y abrir un camino seguro hacia las Chiapas. El 9 de diciembre de 1528, Carlos V estableció la primera Real Audiencia de México, presidida por Nuño de Guzmán, al que también nombra como gobernador de la provincia de Pánuco y como capitán general de la Nueva España en 1529. El nuevo gobernador se comportó como un acérrimo enemigo de Cortés, llegando al punto de arrestar a Pedro de Alvarado solo porque éste hablaba bien del conquistador. En 1529, Carlos V ordena a Cortés regresar a España, recibiéndole en Toledo. El rey ya no le devolvió el cargo de gobernador de Nueva España, pero le nombró marqués del Valle de Oaxaca con 22 villas y 23.000 vasallos. Nuño de Guzmán combatió contra los purépechas, pames, guamares, zacatecos y huachichiles, logrando establecer el reino de Nueva Galicia en 1531. El 17 de abril de 1535 se creó el Virreinato de Nueva España y Antonio de Mendoza fue nombrado virrey, gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia de México. La Capitanía General de Guatemala fue la segunda en importancia del virreinato y fue fundada por orden de Carlos V en 1536.